Saludos amigos, que estén bien. Vamos a seguir respondiendo otras cuantas preguntas de los suscriptores que me dejan en el canal de YouTube. Me preguntan que si es buena idea dar ajo en el agua mientras la canaria está echada, que se afecta en algo. No, para nada, tú puedes administrar tu tratamiento de ajo en el agua mientras la pajarita está echada. Vaya, no va a estar tomando mucha agua porque como está echada el macho la aporta a veces cuando le da de comer. Entonces no tiene nada que afecte el agregar ajo en el agua. No sé para qué tratamiento lo vayas a hacer. El ajo comúnmente se recomienda para desparasitar y para un preventivo de una enfermedad respiratoria. El ajo solamente sirve para preventivos, amigos. Ustedes sí pueden curar un canario que apenas va iniciando el problema y no está muy grave, pero si ya tu canario tiene la enfermedad muy avanzada, no te recomiendo que administres ajo porque vas a perder el tiempo. Y entre más días, tú sabes que en una enfermedad, si pasan más días y no recibes tratamiento, es más peligroso, ¿vale? Entonces, también me preguntabas que en cuanto a las bañeras, que si de ahí toman cuando se bañan. El agua, por lo general, cuando tú la colocas de esta forma, las aves se meten a bañar y una vez que terminan de bañarse la tienes que volver a cambiar. No solamente es dejarla así sucia y que sigan tomando, ¿vale? Entre más limpieza tengas tú en tu aviario, eso haz de cuenta que sería como una contra de usar este tipo de charolas y no tu bebedero en el exterior, porque pones tu bebedero y no hay forma de que se metan, ¿vale? Ahí es donde tú puedes dar el tratamiento con ajo y no vas a tener ningún problema. Tampoco hay problema si tus canarios se bañan y el agua tiene ajo. Solamente que sí van a estar algo con olor a ajo, pero en parte les ayuda un poquito para ahuyentar los insectos, vaya. Pero respecto a lo que tú me comentas, no hay problema si se bañan y beben también. Vaya que no se la vas a dejar todo el día. Bueno, eso espero porque hay gente que sí deja la charola y no se la cambia por lo menos 2 veces al día. Cuando usas ese tipo de charolas sí tienes que cambiar el agua con más regularidad que si usas tú ahora sí que bebedero externo. El agua externa la cambias, la puedes dejar un día entera o día y medio y al otro día la cambias. En este caso yo tengo que estar cambiando el agua 2 veces por día. Me preguntaban que por qué teniendo jaulas profesionales yo no uso comederos y bebederos externos. Este es el motivo, amigos. Quiero explicarles porque a veces me critican sin saber los motivos. Si yo pongo comederos y bebederos, ¿cómo creen que estaría el hule? ¿Cómo los voy a tapar? Porque yo crío en el exterior, amigos. Entonces, para mí es más difícil tener algo que me estorbe aquí porque no se cubre bien la jaula y de esta manera, mira, yo la tapo perfectamente, ¿vale? Ese es el motivo por el que yo uso de momento charolas y bebederos internos. Y digo de momento porque ya mencioné que todo esto se va a arreglar terminando la temporada. No puedo arreglar nada estando a la mitad de la temporada. Entonces, amigos, todo con calma. Las críticas fuera porque pues no me afectan, pero pues tampoco está padre que te estén ahí criticando tu aviario. Se siente feo, ¿no? No, no es cierto. No se siente feo, pero sí que te critiquen sin saber el motivo. Sí, es algo mm, tedioso estar respondiendo y aclarando. Entonces, amigos, saludos. Espero que te haya resuelto tus dudas y no te preocupes, tú agrega tu ajo siempre y cuando la enfermedad que deseas tratar sea algo de principio.
no que sea avanzado, ¿vale? Suscríbanse amigos, denle click en suscribir, activen la campanita y denle like al video. Que estén bien, saludos, bye.